Bueno, reiterar, en este caso, mi agradecimiento a la organización. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de técnicas OSINT, ¿no?, para la generación de inteligencia. Bueno, antes de nada, ¿quién soy? Bueno, mi nombre es Carlos Sisdedos, soy el responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditors. Y, a ver que esté pasando correctamente. Sí, vale, perfecto. Y bueno, aquí tenéis mis datos de contacto. Si tenéis cualquier duda al finalizar la charla, pues estaré por aquí. Si no, podéis contactarme en cualquier momento. Me hace especialmente ilusión el poder estar en estas conferencias porque justo es el 20 aniversario de nuestra empresa. Y da la casualidad pues, que también tenemos sede aquí en Bogotá. Y la verdad es que me hace especial ilusión ver a los compañeros y poder estar aquí. Como cosa relevante, bueno, me hace gracia también poder comentar el hecho que, aprovechando esta fase de pandemia, bueno, pues sacamos un libro, yo y Vicente, uno de mis jefes, donde especificamos un poco diferentes tipos de técnicas que ayudan a este tipo de investigaciones. La idea es hacer una charla hoy en la cual podamos una visión transversal. Lo primero que tenemos que tener presente, cuando hablamos de inteligencia, realmente el decisor, nuestro responsable, nuestro jefe, nuestro mando, normalmente tiene algún tipo de necesidad, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para pasar de esa necesidad, de ese dato que podemos comenzar una investigación, que puede ser un teléfono, un email, una IP o cualquier otro tipo de elemento? ¿Cómo llegamos a pasar a esa inteligencia? Que realmente pensemos que la inteligencia tiene que ser un producto que al decisor le ayude a disminuir una incertidumbre sobre un problema, que es lo que tiene. Entonces, eso realmente es un agujero negro, ¿de acuerdo? Lo que tenemos ahí es un agujero negro, el cual muy poca gente se acaba y pretende conocerlo realmente. ¿Qué hay ahí dentro? Ahí dentro lo que tenemos es el ciclo de inteligencia. El ciclo de inteligencia, en función de la organización a la cual hablemos, veremos que hay 4, 5 o 6 fases. A mí me gusta hablar especialmente de 6 fases, porque a nivel académico es muy sencillo. La repasaremos muy brevemente, porque como mínimo pensemos que cuando hablamos para transformar la información, el dato, en inteligencia obtenido en fuentes abiertas, en Open Source Intelligence, lo que necesitamos es algo muy diferente a lo que actualmente se está asociando a OSINT. Cuando la gente habla de OSINT, automáticamente nos centramos en herramientas de extracción y recopilación, cuando no tiene nada que ver. Realmente, como veremos, la obtención de información en fuentes abiertas para transformar la inteligencia es otra cosa muy diferente. El propio nombre lo dice. Open Source Intelligence, necesitamos transformar ese dato en inteligencia, no únicamente hacer una recopilación. Entonces, veremos 6 fases, ahora lo comentaremos, porque tal como comento, necesitamos transformar ese volumen de información brutal que podemos encontrar en Internet. Tenemos que ir escalándolo. En una primera fase suele ser hecho de forma automatizada hasta llegar a la cúspide de esa pirámide, que sería la obtención de esa inteligencia. Pero claro, esto no es por arte de magia. Aquí tenemos que hacer una serie de pasos, ¿no? Tenemos que ir transformando ese dato, la información mínima a la cual vamos a trabajar, tenemos que transformarla en inteligencia, y si la organización le interesa, pues perfectamente, y es capaz de integrarlo, pues en estrategia. Dicho esto, vemos como la OSINT, cada vez la obtención de información en fuentes abiertas, es más de interés para diferentes tipos de organizaciones, sobre todo policiales, pero también empresariales. Se dan cuenta que el poder contar con este tipo de recursos es un valor muy añadido. ¿Y por qué? Porque utilizando este tipo de el iceberg, que normalmente se suele utilizar para hablar de la red Tor o similar, me gustaría hacer un símil en cuanto a la diferenciación que hay entre diferentes ámbitos o fuentes en las cuales nos podemos nutrir. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos hablado de fuentes abiertas, pero tenemos diferentes tipos de fuentes, UMIN, de inteligencia de señales, de imágenes, varias de ellas. Pero ¿por qué es tan interesante la obtención de información en fuentes abiertas? Que también hay que hacer una puntualización. La obtención de información en fuentes abiertas indica que es fácil y de accesibilidad. No significa que tenga que ser gratuita. Hay aplicaciones o hay herramientas o hay fuentes, como pueden ser registros públicos, que son de pago y son excepcionales a la hora de poder trabajar. ¿Qué significa? ¿Por qué digo esto? Porque, a grosso modo, los estudios indican que el 95% del coste económico de una organización o de una corporación a nivel de funcionariado gasta el 95% de su presupuesto a la hora de en este tipo de fuentes que hemos comentado, ¿no? Por la cantidad de recursos técnicos que necesita. Y en cambio solo obtiene el 20% de ese porcentaje. Si comparamos con el OSINT, estamos viendo que a partir de un 5% de ese porcentaje obtenemos casi el 80% de la cantidad total de la información procesable que vamos a necesitar. Entonces, sí que me gustaría, lo he obviado en el punto anterior, voy a recopilar. Hemos hablado de las 6 fuentes, de las 6 fases de inteligencia. La primera fase es la fase de dirección. En esta primera fase, lo que tenemos que tener presente es cómo la organización tiene que tener claro qué es lo que necesita.
¿vale? ¿Qué es lo que realmente va a necesitar? En este caso, en muchas ocasiones, el decisor no sabe qué es lo que quiere. El decisor sabe que tiene un problema, pero no sabe cómo llegar. A partir de ahí, bueno, pues entran los analistas, que tienen que ayudarle a vislumbrar cuál es la solución que podemos darle. A partir de aquí, hay que tomar una primera decisión, que es saber si el tipo de investigación que vamos a realizar o obtención de información va a ser utilizada en un proceso judicial o no. ¿Por qué? Porque la metodología utilizada a la hora de obtener esa información va a ser diferente, porque vamos a tener que obtener una serie de indicios que vamos a tener que poder salvaguardarlos para poder presentarlos delante de una autoridad judicial. En cambio, la otra fase puede ser la obtención únicamente a nivel de inteligencia. En este caso, sí que interesa pues, hacer capturas, diferentes tipos de extracciones, pero no al mismo nivel. Por otro lado, tendríamos la fase de la obtención de datos, que aquí se asimila a OSINT, pero es lo que comentaba anteriormente. En esta fase realmente no es únicamente OSINT, OSINT necesita mucho más parámetros. Luego entraríamos en la fase de procesado de datos. En la fase de recogida, en la fase de recolección, obtenemos muchísima cantidad de datos. Pero luego veremos en un punto específico que hablaré de este tema, en el cual este proceso necesita unas características especiales para poder homogeneizar todos esos datos para que el analista, en la fase posterior, pues a partir del análisis y estudio de esa información, de esos datos, pueda llegar a realizar sus hipótesis y sus conclusiones para que en la fase de difusión y inteligencia, que quizá es la más importante porque pensemos que podemos hacer estupendamente las 4 fases previas, si la fase de difusión de inteligencia no somos capaces de transmitir a nuestro decisor esa necesidad, esa inteligencia que hemos podido obtener, no habrá servido para nada. Y por última, la fase de feedback. Pensemos que siempre podemos mejorar y siempre es muy interesante el poder tener desde un punto de vista de un superior o en este caso el decisor, el feedback sobre ese informe porque siempre podemos mejorar. Volviendo al punto donde me he quedado anteriormente, ¿vale? Un elemento también a tener muy presente, comentaba, es cómo las organizaciones cada vez tienen más presente los ámbitos en los cuales podemos utilizar OSINT. Hay muchos, pero principalmente podemos utilizarlos en función de fuerzas y cuerpos de seguridad y grupos armados, pues para luchar contra el cibercrimen, contra el crimen organizado, luego también para la securización de nuestras organizaciones y también, como no, a nivel empresarial, pues cada vez se utiliza más pues para analizar pues, el comportamiento de usuarios y clientes. Luego iremos viendo algunos ejemplos prácticos de cada uno de ellos. Pero claro, datos hay muchísimos, volumen hay muchísimo. Aquí que nos encontramos, cuando hablamos de OSINT, lo primero que muchas personas piensan es, bueno, creo un crawler, creo un buscador que me haga un poco búsqueda por internet, me descargue y ya está. No, perdona, más lejos de la realidad imposible. ¿Por qué? Pensemos que toda esta información que estamos obteniendo, aparte de la información textual que estamos recopilando con un crawler, vamos a tener audios que tenemos que procesar para poder analizar tanto sentimiento como a nivel textual. Por otro lado, también tenemos tema de documentos. Tenemos muchísimas cantidades de documentos que nos vamos a encontrar, documentos, aplicaciones, PDFs de muchos tipos. Luego tenemos también, como no, reconocimiento de imágenes. A partir de aquí entraría el reconocimiento de imágenes de una forma, en este caso, de facial, pero también otro tipo de reconocimiento de imágenes de lugares y de otro tipo de elementos. Luego también tendríamos el tema del lenguaje natural, el análisis, que también nos ayudaría a compaginar. Y por último, el vídeo. Pensemos que cada vez el 80% del contenido que podemos obtener en fuentes abiertas, obtenemos precisamente de ese tipo de fuentes multimedia, por lo tanto, muy lejos de únicamente crear un crawler y que me descargue la información. Y luego pensemos que esta información tiene que estar homogeneizada para poder procesarla. Imaginar que utilizamos para descargar diferentes plataformas en redes sociales, pues diferentes herramientas que únicamente me descargan en una carpeta, pues texto, me descarga vídeo, me descarga imágenes. Cuando llegue el analista va a tener 17 carpetas con 16 contenidos, pero no va a poder analizarlo, no va a tener ningún tipo de fuente que me permita homogeneizar y trabajar de una forma ágil. Y luego hay que tener presente otro elemento, las fuentes de desinformación. Pensemos que, igual que tenemos fuentes de información que hay que evaluarlas, en la fase de análisis pues se evalúa cada una de los inputs de información que recibimos. Y otra cosa muy relevante hay que tener presente, pues tenemos que tener presente que también hay campañas de ingeniería social, campañas de fake news, y a la hora de valorar toda esa información, antes de introducirla en nuestro ciclo de inteligencia, cuando lo estamos recopilando, hay que tener muy presente cada uno de estos ámbitos para proceder a su evaluación, tanto por la interés que pueda tener esa fuente en esa publicación, como otro tipo de factores a tener en cuenta. Y claro, pensemos que la información es súper volátil. Actualmente tienes una investigación, estás investigando un perfil, una cuenta, y de repente se ha desaparecido, ya sea porque la han baneado, ya sea porque automáticamente han cogido y ya han tenido su cometido y han eliminado. A partir de aquí, siempre hay que tener muy enfocado a lo que hemos comentado en la parte inicial, cuál es el objetivo de esa investigación. Necesitamos saber si vamos a tener que hacer algún tipo de obtención para certificar ese contenido o no. Y luego,
Una cosa también para mí es muy interesante, es un poco enfocado al tema de OSINT desde un punto de vista de securización, ¿vale? Es una frase que decía Sun Tzu, ¿no? En su libro El arte de la guerra, ya hace 2500 años, que decía algo así como que si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no debes preocuparte por el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no conoces a un enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Y si no te conoces a ti ni el enemigo, bueno, pues estás perdido, ¿no? Y eso me vengo a referir, porque a la hora de utilización de técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, lo primero que también tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos esa necesidad. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de nuestra organización, sea una empresa privada o un funcionariado, cuando hablemos con el responsable nos va a decir que no nos preocupemos, que la organización es totalmente protegida. Pero bueno, tenemos que tener presente que realmente una de las fases que realmente necesitamos hacer en la fase de obtención de fuentes abiertas es la securización de esa... ¿Por qué? Porque nos pensamos que nuestra empresa es impermeable y pensamos que nuevos trabajadores, nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay momentos en los cuales nuestra organización no es impermeable, es totalmente permeable y por ahí pueden entrar los ciberdelincuentes. Entonces, a partir de ahí, teniendo esto presente y aplicando las reglas que decía Sun Tzu, lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis exhaustivo de nuestra propia organización y a partir de ahí conocer exactamente cuáles son las vulnerabilidades que podemos detectar, ¿vale? Pueden ser, no tienen por qué ser graves, pueden ser procedimentales, pueden ser de formación, pueden ser de diversos ámbitos. Bueno, primero que tenemos que tener muy presente tenerlas localizadas. ¿Por qué? Porque el siguiente paso, pensemos que los cibercriminales utilizan las mismas tecnologías que nosotros y prácticamente procesos muy similares a los que hemos analizado nosotros, hemos comentado en la fase anterior de reconocimiento de información para buscar nuestras vulnerabilidades. Ellos lo que hacen es exactamente igual. Tiene una serie de procedimientos, de protocolos para intentar analizar cada una de las organizaciones para proceder a su ataque. ¿Qué sucede? Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, por lo tanto, soy capaz de parchear esas vulnerabilidades y además conozco cuál es la metodología de ataque principal de los diferentes grupos criminales, está claro pues que tendrán muchos más problemas a la hora de poder entrar. Aquí hay que hacer un inciso. La seguridad cero en informática no existe. Por lo tanto, sí que existe un riesgo, siempre va a existir un riesgo. Pero el riesgo es la posibilidad de que nos pase algo. En el ámbito ciber, bueno, pues que nos puedan entrar y vulnerar. ¿Qué sucede? El riesgo se compone de dos ámbitos. Uno, la amenaza y otro, las vulnerabilidades. Si somos capaces de nuestras vulnerabilidades minimizarlas al máximo y conocemos a la amenaza, el riesgo disminuirá muchísimo. Un ejemplo en el ámbito físico. Si, en este caso, el riesgo, bueno, y podría estar, como os comenté anteriormente, el ámbito por un ladrón, que sería la amenaza, y por una vulnerabilidad, que sería una ventana. Automáticamente todos pensamos, bueno, pues el ladrón entra por la ventana, tenemos un riesgo. Perfecto. Pero imaginemos que esa ventana está en un 10º piso. Vemos que esa vulnerabilidad ha disminuido. Vemos que la amenaza sigue estando igual, que es el ladrón, pero el riesgo disminuye. Entonces, tener presente esos elementos. Dicho esto, voy a poner una serie de ejemplos prácticos que nos hemos llevado a cabo de investigaciones reales que hemos llevado a cabo y nos han proporcionado bueno, pues una experiencia de que me gustaría compartir y cómo a partir de la obtención de información en fuentes abiertas hemos podido solucionar y tener una reactividad muy importante. En este caso es una investigación, bueno, más que una investigación, tuvimos la suerte, hace las últimas elecciones que se produjeron en España, perdón, me estoy adelantando. En este caso fue a raíz de la monitorización de una forma proactiva de diferentes canales en hacktivistas y similares, lo que hicimos fue detectamos una campaña que se estaba orquestando contra diferentes organizaciones e infraestructuras críticas en España. ¿Qué es lo que encontramos? A partir de esa monitorización proactiva, que es lo que comentamos, podemos hablar de una actividad reactiva, que es lo que normalmente las organizaciones hacen. Primero me han golpeado y ahora ¿cómo reacciono? No. La OSINT lo que nos permite es una proactividad muy evidente. En este caso, detectamos en una serie de canales, una serie de grupos, en el cual comenzaban a compartir un documento, un TXT, en el cual comentaban que el contenido eran IPs españolas, en el cual tenían pues, un puerto abierto, el 3389, que les podía permitir una vulnerabilidad, como hemos comentado en el punto anterior, de acceso a nivel de escritorio remoto. Bueno, primero que hicimos fue realmente analizar esa información. Vemos que sí, que realmente un gran porcentaje eran IPs españolas y que de ese porcentaje, luego casi el 60% eran IPs que realmente tenían ese puerto escuchando, por lo tanto, realmente era una vulnerabilidad. ¿Y por qué era una vulnerabilidad importante y que había que atajar? ¿Por qué? Porque dentro de esas organizaciones, pues había grandes organizaciones. Pues estaba Red Eléctrica, que era la que daba la electricidad en España, teníamos el Banco de España y teníamos en este caso bueno, el Ministerio de Defensa. Bueno, en este caso, bueno, pues se pudo solventar,
se pudo parchear con antelación y se pudo de una forma proactiva adelantarnos a los ciberdelincuentes. Y pongo este ejemplo porque las últimas semanas estamos detectando también en tema de Colombia y en algunos países de Latinoamérica y Sudamérica cómo los cibercriminales también están haciendo ese acopio de información. ¿Vale? Por lo tanto, esa información la estamos analizando, la traspasaremos al organismo competente, igual que hicimos en el caso de España, desde que traspasamos a CCNCER y a INCIBE, pues en este caso haremos lo correspondiente. Otro ejemplo que quería poner fue, tuvimos la suerte, que os comentaba anteriormente, de ser seleccionados, ganamos un concurso para realizar la monitorización de las últimas elecciones que se produjeron en España. ¿Cuál era nuestra función? Nuestra función era realizar una labor proactiva de monitorización de activos, tanto de infraestructuras críticas como actores principales de esas elecciones. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, más o menos, pues todo controlado, lanzas tus sondas, realizas tus monitorizaciones, pero en ese ámbito nos encontramos con dos elementos que sí que podían ser elementales, pero por su casuística nos llevaron un poco de complicación, pero explico un poco aquí cómo pudimos detectarlo y solventarlo. En este caso fue, por un lado, la publicación de diversos tipos de amenazas desde ámbito yihadista y, por otro lado, el independentismo, grupos radicales de independentismo catalán. A nivel de terrorismo, bueno, ¿qué nos encontramos? Vimos cómo, justo en ese periodo de las elecciones, encontramos cómo empezaron a publicar diferentes tipos de vídeos. Una agencia afín a Daesh, Muntasir Media, donde marcaba diferentes tipos de objetivos, en este caso, pues, diferentes personalidades judiciales y, en este caso, pues, el Metro de Madrid, en el cual, de una labor, como comentaba anteriormente, pues, en este caso, utilizando herramientas de Machine Learning y similar, que nos permitió detectar reconocimiento, por lo que comentamos anteriormente, reconocimiento de imágenes, pues que era el Metro de Madrid y, en este caso, quién eran los objetivos. Aquí, a partir de aquí, se pudo realizar una investigación, Policía Nacional también realizó su propia investigación, y en pocas semanas se pudo detener a este individuo. Y sobre el tema del independentismo catalán, también lo que nos encontramos fue que coincidió en esa época que se produjo podríamos decirlo, la sentencia de algunos políticos en el cual fueron condenados por actividades que eran ilícitas. A partir de aquí, bueno, pues se podía esperar que hubiera habido diferentes tipos de convocatorias de acciones. En este caso, la diferencia de lo que nos encontramos, que habitualmente se utilizan diferentes tipos de foros, fue la utilización de una aplicación. En este caso, la aplicación era una aplicación muy curiosa. Primero voy a explicar cuál era el funcionamiento y luego por qué era tan interesante. Esta aplicación lo que tenía era una aplicación en la cual era fácil de descargar, tú podías ir a cualquier repositorio, te la podías descargar y la podías instalar. Esta aplicación lo que te permitía era directamente a la organización, en este caso a Tsunami Democratic, lo que permitía era generar una serie de alertas, de contenidos, en el cual esos usuarios que habían recibido esas notificaciones, porque como comentaba anteriormente, era una aplicación en la cual tú te dabas de alta, rellenabas una serie de datos básicos, como era qué franja horaria tenías disponibilidad, qué vehículos tenías, qué días de la semana tenías facilidad para poder actuar, y a partir de ahí y estaban totalmente geolocalizados. ¿Qué sucedió? Pues que esa aplicación lo que hacía era utilizaban para orquestar ataques coordinados en diferentes puntos de Cataluña con muy poca anticipación y que no utilizaban ningún tipo de plataforma ni red social para poder detectarlos. ¿Y por qué fue tan interesante esta aplicación? Desde un punto de vista de inteligencia, el planteamiento que habían utilizado. ¿Por qué? Porque la descarga era sencilla. Podías encontrar diversos tipos de recursos en el cual podías descargarte el repositorio e instalarlo. Hasta aquí sin problema. La gracia venía que tenía un doble factor de verificación para utilizar esa herramienta. ¿Por qué? Primero necesitabas, aparte de que tenías que estar constantemente geolocalizado, necesitabas tener un código QR una vez la aplicación estaba instalada para el cual te validase y dejase la finalización de esa instalación. ¿Por qué era curioso? Porque ese QR solo lo daban diversas personas muy afines a la organización. Por lo tanto, querían controlar quién podía tener acceso a esta herramienta y que no se infiltrara. Y el segundo ya no era poder conseguir ese QR, que mediante labores de virtual looming, que es una de las técnicas muy asociadas al tema de OSINT, pudimos conseguir ese QR y a partir de ahí la siguiente fase era validas el QR y alguien desde la organización le llega a tu petición y personalmente tiene que validar. Entonces, en ese caso, tuvimos suerte, también nos pudimos validar y pudimos anticiparnos a cada una de las acciones que se iban planeando. Y la última
el último ejemplo que quiero plasmar fue una charla que dimos en las últimas jornadas de CNCER en España, en el cual, aprovechando también toda la experiencia y bagaje que teníamos con respecto a la obtención de información en fuentes abiertas, nos planteamos cómo podíamos ayudar en la lucha contra el COVID, ¿no? En España tenemos una figura que se llama el rastreador, esa figura lo que hace es, a partir de los datos básicos que tiene de cada uno de los enfermos, intenta contactar con las personas que durante un periodo de tiempo haya podido estar en contacto para alertarles que estaba enfermo y que pueda hacerse las pruebas pertinentes. Entonces, aquí la idea era, ¿de qué forma? De una forma automática y utilizando las herramientas de obtención de información en fuentes abiertas, poder agilizar y ayudar a los rastreadores. En ese caso, partíamos de una información muy base, que era la mínima que consideramos que la organización te podía facilitar, que era nombre y apellido, fecha de nacimiento, teléfono y un correo electrónico. ¿De acuerdo? Porque si esperamos a que realmente el enfermo te facilite con qué persona está en contacto durante las últimas semanas, pues puede ser, si no está capacitado, no se acuerde y tenga otro tipo de problemas en ese momento. Entonces, a partir de ahí diseñamos una plataforma con una serie de algoritmos que nos permite hacer una trazabilidad de con qué personas ha estado en un ámbito específico. Entonces, ahora estoy haciendo un ámbito muy rápido. Si queréis profundizar, vais a la página de YouTube del CCNCER y podréis ver la última charla y os explicará con más detalle. Pero la idea es, a partir de un primer paciente que nos ha facilitado esa información básica, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo electrónico o teléfono, no todas pueden ser combinadas, lo que hacíamos es, lanzamos la plataforma y lanzaba una serie de búsquedas en diferentes plataformas y redes sociales para localizar en qué plataformas tenía en este momento cuenta. A partir de aquí, lo que realizábamos era, utilizamos diferentes variables y diferentes algoritmos para realmente saber que esa persona indubitabilmente era ella. ¿Por qué? Porque está claro que si es Juan Pérez pueden haber muchos, entonces utilizamos diferentes algoritmos y técnicas para comprobar mediante imágenes, mediante diferentes tipos de herramientas que nos aseguraban que eran él. A partir de aquí conseguíamos en una primera instancia las redes sociales en las cuales tenía. A partir de este momento utilizamos en función del timeline de cada una de estas redes sociales, en función de los días o las fechas que el organismo sanitario considera, 4 o 5 días anteriores al positivo, se buscaban con qué personas había coincidido, pues a partir de etiquetados, a partir de reconocimiento facial, a partir de propias expresiones, y por otro lado, mediante, por un lado, la obtención de tags de geolocalización y también mediante el reconocimiento de lugares, como comentaba anteriormente, podíamos saber en qué lugares había estado, aunque no hubiera etiquetado, si había colgado algún tipo de de fotografía o imagen. Pues a partir de ahí ya teníamos un mapa, más o menos, tanto de las personas que había él manifestado que había coincidido en ese impasse de tiempo, como en los lugares en los cuales había coincidido. A partir de aquí, de esos lugares volvíamos a hacer lo mismo. Mirábamos en la franja temporal que sabíamos que nuestro objetivo, nuestro paciente, había estado, pues acotándolo minutos antes, minutos después, sacábamos un listado de personas que podían haber, ya sea porque se habían geolocalizado, ya sea porque lo habían manifestado en sus redes, en las cuales podíamos obtener pues, un listado en la cual ponerles en conocimiento que habían podido coincidir espacio-tiempo con una persona que había dado positivo en COVID, aligerando y ahorrando, en este caso, bueno, pues recursos a la administración y ayudando en este caso a los rastreadores. También que nos permitía, pues a partir de las localizaciones, valga la redundancia, localizadas, nos permitía generar mapas de temperatura para localizar puntos calientes, que pudieran ser, en este caso, bueno, pues focos que puedan sentirse a sanidad para poder, en este ámbito, ver un poco hacia dónde podía ir. Como me quedan 5 minutos, voy a aprovechar a hacer una pequeña demostración de alguna de las cosas que hemos comentado. ¿De acuerdo? A ver si puedo, porque es un vidrio, ¿vale? Perdonad. La idea es, antes de entrar en conclusiones, ¿de acuerdo? A ver si, ¿dónde está? A ver si me permite, perdonad, no me permite arrastrar, no me está permitiendo, perdonad. Vamos a duplicar, quizás es más fácil. ¿Se duplica la pantalla? No. Pues vamos a... Debería duplicarse. No.
Bueno, tengo aquí, el problema está que no me permite duplicar la pantalla. Vale, la quiero arrastrar. Sí. Que no me permite es, en este momento el poder transformar y traspasarla. A ver si por fin... No, voy a probar sin ratón. Intento mostraros... No me permite. A ver si... Sí, vamos a probar, porque no... A ver si permite. ¿Sí? Vale, perfecto. Aquí lo que estáis viendo en este caso, lo que pretendo que se muestre, es una herramienta que es Gephi, en el cual, a partir de unos datos, imaginar que lo que hemos utilizado ha sido esas extracciones de información que hemos realizado. Cualquiera de ellas, pues hemos utilizado en este caso, son extracciones de perfiles en redes sociales. Lo que hemos realizado ha sido pues, una extracción pues, de una serie de IDs. Esto pertenece a unas investigaciones que realizamos en tema de terrorismo yihadista, pero perfectamente nos sirven para la siguiente presentación. Aquí lo que vamos a hacer va a ser, utilizando esos nodos, esa información que hemos recopilado, que son perfiles y cómo se conectan entre ellos, lo que vamos a hacer es una importación con esta herramienta, es una herramienta de análisis de redes sociales, que nos va a permitir, pues a partir de esa información básica que hemos extraído, hacer un análisis de todos esos nodos. ¿Vale? Aquí en pantalla se puede ver, ¿vale?, que estamos analizando cerca de 34.000 nodos. Un nodo puede ser una persona, puede ser una cuenta en una red social, puede ser una IP, puede ser cualquier tipo de elemento, ¿vale? Y 46.000 aristas. Cuando hablamos de aristas estamos hablando de relaciones. Importamos esta cantidad de información y aquí lo que vemos es que nos crea un globo aquí negro que no nos facilita, no nos da mucha información. Pero a partir de la ejecución, voy muy mal de tiempo, no voy a explicar. Aquí lo que hacemos es una serie de algoritmos de la propia herramienta que lo que nos va a facilitar es la detección dentro de esta amalgama de datos. Nos va a permitir la generación de comunidades, ¿de acuerdo? Aquí hemos hablado de mucha información, pero ahora lo que necesitamos es ver cómo esa información la podemos representar de una forma ágil. Entonces, aquí los nodos, por ejemplo, los podemos representar, si nos permite, pues parece que se ha quedado... Bueno, parece que, si quiere o no, si quiere, parece que ha quedado clavado el programa. Si veo que se queda clavado, bueno, pues veo que no, se ha quedado clavado. Bueno, la idea es, bueno, pues aprovecharé, lanzaré, a ver si esto se puede visualizar. Lo que quería mostrar era, en este ámbito, cómo se relacionan, cómo podemos de una forma activa, de una forma proactiva, analizar de una forma, bueno, realmente de interés, las plataformas redes sociales. ¿Qué sucede? Aquí lo que quería plasmar era, mediante análisis de redes, la detección de comunidades. Aquí lo que podemos ver es esos mismos datos, que lo voy a mostrar de forma estática. Aquí podemos ver cómo se van generando esas comunidades a lo largo del tiempo. Estos son datos a partir de la investigación que comenté anteriormente, y vemos cómo en espacio-tiempo se va creando, y podemos ver claramente de una forma dinámica cómo se va creando esas comunidades, ¿no? Que no me ha permitido, en este caso, el poder... mira, ahora acaba de acabar, ¿vale? Último minuto, aprovecho. Ejecutar. Vamos a ver si nos permite. Si acaba, ¿vale? Perfecto. Ejecutamos. Perfecto. Y modularidad, vale. Pues a partir en los nodos, lo que nos va a permitir es elegir, bueno, en este caso, pues, diferentes tipos de acciones. En este caso, lo que vamos a hacer es ver dentro de esa comunidad de datos que hemos visto anteriormente qué tipo de comunidades detecta. Vamos a elegir un color, generamos los diferentes colores para que se vea de una forma más visual, y aplicando un algoritmo, en este caso ForceAldas, lo que nos va a hacer es esos datos agrupados que hemos visto en el punto anterior, ¿de acuerdo?, nos va a facilitar y nos va a poder, en este caso, lo que estamos viendo es esos datos, esos 40.000 entidades que se estaban relacionando entre ellas y que hemos visto luego de una forma más o menos dinámica. Aquí lo veríamos de forma estática, ¿vale? Esa comunidad de una forma estática que estamos viendo ahora es lo que, mediante el GUCE, hemos visto de una forma dinámica, que ayuda también a entender en la progresión en el tiempo. Y bueno, ya aprovecho, ya estoy en los últimos segundos, aprovecharé para hacer, bueno, directamente voy a ir
a las conclusiones. ¿Vale? Y en este ámbito, bueno, pues sobre todo, tener presente, la OSINT debe servir para generar inteligencia, no debe servir únicamente para recolección de datos, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que tener presente, es una inversión muy rentable, hemos visto, porque necesitamos muy pocos recursos y la cantidad de información que nos proporciona puede ser muy relevante. Y por último, si combinamos OSINT con ciberinteligencia, la verdad es que podemos tener una labor totalmente proactiva, ¿de acuerdo? Y no reactiva, como hemos comentado hasta ahora. Y bueno, agradecer a la organización, pues mi presentación aquí, bueno, espero que haya sido de interés.